Esta exposición se titula Where's Daddy? Where's Daddy es el nombre de una aplicación que ideó el ejército israelí para localizar y eliminar militantes de Hamas, y le dio ese nombre porque se dio cuenta que era más fácil ubicarlos cuando ellos visitaban a sus familias. Entonces, Where's Daddy es el software que envía el misil cuando el padre visita a su hijo, ¿no? Where is Daddy me remite además al apodo de la bomba atómica Little Boy, ¿no? Como si el creador de un infierno tuviera que arroparse en algo infantil, casi ingenuo, del infierno que creó, ¿no? La exposición en su mayoría es obra reciente, y cuando pensaba en armar esta exposición individual, tenía la intención de hacer una exposición de pintura pura, ¿no? Como decimos los pintores, libre de un tema que la atrape. Y lo que sucedió fue que al trabajar seguía esta guerra terrible en Gaza. No pude evitar que estos temas se infiltraran en la obra y tomaran la batuta. Y hay dentro de los collages muchas de estas evidencias. Por ejemplo, en este tríptico titulado La cuestión palestina, conviven tres de los filósofos que marcaron y abrieron mi visión sobre el conflicto árabe-israelí. Edward Said, hablando desde el lado palestino, criticando la ocupación israelí, y el rabino Yeshayahu Leibovich, que en su momento fue apodado la conciencia de Israel. Y en el panel derecho, el libro de Hannah Arendt, los orígenes del totalitarismo, ¿no? En general, esta serie se puede ir acomodando en trípticos o separando en piezas individuales que mantienen eco con todas las demás. Y así tenemos esta pieza del caballo, el caballo del Guernica de Picasso, porque me recordaba a todos esos caballos con los que la gente transportaba a sus muertos, a sus heridos, a sus cosas, mientras eran expulsados de un lado a otro en Gaza, simbolizando ese grito de animal que nos conmueve más de un grito humano al que ya nos hemos acostumbrado. Esta pieza, Eichmann en Jerusalén, nace del libro de Hannah Arendt, que al presenciar el juicio de Eichmann llegó a este término de la banalidad del mal. Su papel era seguir órdenes e idear la logística para transportar a millones de judíos de su ciudad natal al campo de exterminio en Polonia. Y en estas vías se cuelan también Jenin y Gaza, y mi intención para nada es comparar los campos de exterminio con estas ciudades palestinas, sino más bien cómo el destino del Holocausto, que fue lo que creó el Estado de Israel, y cómo el Estado de Israel, su creación, creó la tragedia palestina, un destino común, y en estas vías se hilan, y así es como la palabra Shoah en hebreo para el Holocausto judío y la palabra árabe Nakba para la tragedia palestina, ambas significan catástrofe. La pieza M es un híbrido objeto-pintura, que es algo recurrente en mi obra. Me fascina esa tensión entre lo obvio y material del objeto versus una pintura que despega hacia otros ámbitos. Y por un lado tenemos esta pieza abstracta roja que nos remite a la sangre y a la violencia, con un cuadrado que nos remite a las pantallas por donde hemos estado observando pues esta guerra en tiempo real sin poder llevar a cabo ningún acto que la pare, y se sostiene en este maniquí de soldado con los pantalones abajo, que por un lado me remiten a las dos veces que han atrapado al ejército israelí por sorpresa.
La primera de ellas cuando yo tenía 13 años, el 6 de octubre de 1973, y la otra 50 años y un día después, el 7 de octubre del 2023. Por un lado, esta exposición puede verse como una crítica a la guerra, a la violencia, a los adoctrinamientos desde una perspectiva impersonal, pero yo creo que es evidente mi viaje y mi experiencia personal que se filtran en la obra, dado que viví años de infancia y juventud en Israel, en esa tierra santa, loca, violenta, y fui uno de sus soldados, luché una de sus guerras, y me tocó enfrentar esta tragedia palestina de una manera personal, y yo creo que se vuelve un ajuste de cuentas con el sionismo, con la tragedia palestina. Y por otro lado me habla de lo desnudo que es la violencia y lo inútil que es